Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No sé a qué hora están escuchando estos días, tardes, noches, pero me da mucho gusto poder saludarlos. Chicos de Impacto, los extraño muchísimo, de verdad, estamos orando que Dios nos permita regresar a tener impacto el año que entra, por lo menos, que Dios nos dé la oportunidad. ¿Cómo están? Les amamos, les extrañamos y creemos que Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. De verdad, me da mucho gusto y muchas gracias porque están haciendo ustedes el enorme esfuerzo de escuchar esto. Lo agradezco y yo les digo algo, Dios les va a recompensar al estar haciendo este esfuerzo para poder escuchar estas predicaciones. De verdad, Dios va a hablar a sus corazones, Dios está hablando a nuestros corazones a través de todo lo que nos van a platicar, a todo lo que nos van a ministrar en este tiempo. Les mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, el día de hoy me toca a mí y es un privilegio para mí poder eh, predicarles a través de este medio y que ustedes me puedan escuchar. Les extraño, como de verdad les extraño mucho. Eh, Vamos a hacer una oración, ¿les parece, Señor? Gracias porque tú eres bueno. Pedimos que tú hables a nuestro corazón el día de hoy, que tú puedas tocar nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros y siembres en nosotros tu palabra, Señor, de manera que pueda dar fruto, no solamente al 10, al 30, sino al 100 por uno, que lo que tú estás sembrando en nosotros en este tiempo pueda ser de mucha bendición. Muchas gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, el tema que quiero compartir con ustedes es acerca de la alabanza, la adoración, la música en la vida personal, la alabanza y la adoración en lo personal. Y miren, pensando en esto, casi siempre que hablamos acerca de alabanza, adoración y vamos a la palabra de Dios, creo que el ejemplo más grande que todos nosotros tenemos de quien es un adorador, líder, músico, guerrero, pastor, rey, profeta, fue el rey David. Creo que él encierra muchas de las características que se buscan en un hombre. De hecho, el Señor decía que es un hombre conforme al corazón de Dios, que David era un hombre conforme a su corazón. Ahora, él es el ejemplo claro, de verdad, de alguien que amaba y buscaba la presencia de Dios. ¿En qué lo vemos? En todos los salmos que él escribió, en todas las cosas que él nos dejó escritas en su vida, en la historia de su vida. Nos damos cuenta que es alguien que buscaba y amaba la presencia de Dios de una manera muy fuerte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, muchachos? Miren, yo tengo, y me hice una pregunta, ¿cuándo fue que él empezó a buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo fue que él empezó a adorar a Dios? Porque hay una realidad, muchas veces nosotros creemos que cuando llegamos a algún punto, cuando llegamos a algún sitio de crecimiento, cuando llegamos a tener algún cargo, cuando llegamos a ser un líder en nuestra iglesia, cuando llegamos a ocupar la plataforma, cuando por fin nos dejan entrar al grupo de alabanza, es cuando nosotros vamos a empezar a adorar, es cuando vamos a empezar a buscar de la presencia de Dios. Y la verdad no. Él no empezó a buscar a Dios cuando era el rey. Él no empezó a buscar a Dios cuando atacó, cuando se enfrentó a Goliat. Él no empezó a buscar a Dios cuando tuvo el deseo de construir el templo, ni siquiera cuando trajo el arca de regreso a Jerusalén. Él empezó a buscar a Dios cuando era un muchacho. Primero de Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Estas características, este era David antes de ser el rey. Y la Biblia dice, uno de los criados respondió diciendo: he visto un hijo de Isaí, yo conozco a un muchacho, hay alguien que yo he visto y es de esta manera. Y cuando él era un joven, cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía quién era él, cuando nadie conocía su nombre, cuando nunca había participado de ningún congreso, ni había estado en plataforma, es que él tenía estas características. No me da el tiempo para explicar cada una de las características, pero estas características nos hablan de que él buscaba a Dios desde ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo que él iba a hacer, el criado dice eso porque un espíritu malo atormentaba a Saúl, y entonces buscaron a alguien que al tocar, porque dijeron: busquen a alguien que sepa tocar para que este espíritu se vaya de Saúl. Entonces el criado dice: yo conozco a un hijo, dice. Y ahora, ¿quién lo conocía? Los criados. No era alguien conocido, no era un pastor conocido, no era alguien que decía: yo lo conozco porque lo vi en tal congreso. No, era alguien que sabía que David era un joven, pero que tenía estas características. Sabe tocar,
O sea, en lo que hace es bueno. Dos, es valiente. Eh, no teme a lo que viene, es valiente, es vigoroso, o sea, tiene una actitud siempre de dar pa'lante, de seguir adelante. Es un hombre de guerra, o sea, él sabe qué batallas puede pelear y qué batallas no. Es prudente en sus palabras, algo que a los jóvenes a veces les falta mucho. Sabe lo que dice y cuándo lo dice, aún en sus redes sociales. Aún en sus redes sociales es prudente en lo que dice, mucho cuidado con esto. Es hermoso porque sabe quién es él delante de Dios y lo más importante, Dios está con él, Jehová está con él. Este es David desde antes de que alguien lo conociera. Este es David buscando, amando, adorando y buscando a su Dios. Cuando era un joven, no cuando ya había logrado todo, no cuando ya tenía todas las cosas listas, no cuando ya tenía la plataforma puesta, no cuando participaba en eventos antes de que nadie lo conociera. Él buscaba de la presencia de Dios. Y muchachos, esto es la característica número uno de nosotros. Necesitamos buscar a Dios no porque estamos al frente. No tenemos que buscar a Dios porque un día me toca predicar, entonces una noche antes voy a buscar a Dios. No, me toca ministrar el domingo, entonces voy a buscar a Dios. Me toca predicar, entonces voy a buscar a Dios. No, no, no. Tenemos que buscarlo desde hoy, desde ahora que nadie te conoce, ahora que tal vez nadie sabe quién eres, ahora que tú sientes que eres el último en la isla, en la tierra que nadie conoce, en la ciudad, en el poblado que nadie conoce. Hoy es cuando tú tienes que buscar a Dios, porque eso es lo que va a marcar tu futuro. Al contrario de David, vemos a Saúl, por ejemplo. Eh, eh, Saúl era un líder que quería quedar bien, solamente quería quedar bien. Y David no, David buscaba a Dios y a él no le importaba quedar bien con nadie más que con su Dios. Y cuando nosotros hacemos eso desde jóvenes, eso marca la diferencia en nuestras vidas. Cuando tú buscas a Dios a una edad temprana, tú vas a querer toda tu vida solamente quedar bien con Dios, solamente buscar a Dios, solamente ministrar a Dios, solamente adorarle a Él. Y no para que te vean, porque cuando lo haces en secreto, Dios te pone a hacerlo en público. Esa es una característica. Ahora, en Saúl vemos un líder que quería quedar bien, y eso fue toda su vida, toda su vida. Una de las únicas veces que vemos a Saúl adorando, así y que la Biblia nos menciona que él estaba adorando en lo congregacionalmente, por así decirlo, está en 1 de Samuel 15 del 29 al 31. Samuel viene y le dice a Saúl que Dios le ha quitado el reino, le da a Saúl la sentencia de que a causa de su desobediencia Dios lo ha cortado del reino, le ha sido arrebatado el reino. Y Saúl se pone mal porque dice, bueno, es que yo no es lo que esperaba, yo busqué a Dios, yo obedecí. Y Samuel dice estas palabras en 1 de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl dice en el versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Tú, Dios, Saúl no concibía o no tenía a Dios como suyo, no tenía una relación personal con su Dios, aunque era Dios mismo el que lo había establecido como rey. Él le dice a Samuel, déjame regresar, regresa conmigo para que adoremos a tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Dice el versículo 31, y Saúl adoró a Jehová. Pero ¿para qué adoró a Jehová si no era su Dios? ¿Sabes para qué? Para no perder el puesto, para que la gente que estaba ahí cerca lo mirara que estaba adorando, para que los ancianos del pueblo no dijeran Dios se apartó de él. Ese acto de adoración de Saúl fue solamente una pose, fue solamente para que la gente lo mirara. Y saben, muchachos, muchas veces nosotros tenemos la actitud de Saúl en la adoración. Mientras estamos en la iglesia, mientras nos están viendo, adoramos, levantamos las manos y hacemos todo lo que se tiene que hacer. Pero mi pregunta es, hoy que estamos en pandemia, hoy que estamos en esta crisis mundial, hoy que no nos hemos reunido como iglesia, mi pregunta es, ¿tú adoras a Dios de la misma manera que si lo hicieras en Impacto en un congreso? ¿Tú lo adoras de la misma manera que como en la noche de concierto que hacemos en Impacto o que hacíamos en Impacto? Es el mismo deseo de tu corazón cuando estás en tu cuarto y nadie te ve que cuando te están viendo. David lo hacía cuando nadie lo veía. David lo hizo con todo su corazón. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Mi pregunta, chicos, es, ¿lo estás haciendo? ¿Tienes eso en tu corazón? Ahora, David no solo lo hizo en ese tiempo, porque podemos decir, bueno, lo hizo cuando era un joven, pero cuando fue rey lo dejó de hacer. Absolutamente no. David fue capaz de dirigir la procesión para traer el arca de regreso a Jerusalén, desde la casa de Obed.
Odom Geteo, desde la casa de él trajo una vez más, trajo la presencia de Dios y él iba por delante y él organizó y él iba adorando. ¿Por qué? Porque eso era algo que él traía en su corazón. David no le dijo a los levitas, vayan por el arca porque yo ya soy el rey, porque soy la autoridad y entonces vengan. ¿Sabes qué? Cuando tú siembras desde joven este deseo en tu corazón, cuando es una carga en tu corazón el adorar a Dios, no importa lo que pase, eso se va a mantener todos los días de tu vida. Él los guió. Ahora puede ser que tú no sepas nada de música, no importa. Pero tú sabes lo que es estar en la presencia de Dios. Eso no tiene que ver con la música, eso no tiene que ver con cantar o no cantar, tiene que ver con nuestro corazón. Mira lo que dice Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías, era de los hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Sabes algo? David, aunque fue el rey de Israel, David, aunque creció y llegó a ser tan grande y uno de los reyes más impresionantes que tuvo la nación de Israel, porque fue un rey que trajo paz. David peleó todas las batallas del Señor y le dejó a Salomón puesto todo. Es más, los planos del templo los hizo David, el oro del templo lo recogió David, los materiales para construir el templo de Dios. David lo hizo y se lo dejó todo preparado para su hijo. Pero ¿sabes por qué fue? Porque él amaba la presencia de Dios. Y eso no empezó cuando él fue el rey. Eso empezó desde que él era un joven, como tú. Eso empezó cuando nadie lo conocía. Eso empezó cuando nadie lo veía. Eso empezó cuando él estaba atrás cuidando a las ovejas, fuera de los reflectores. Te digo algo, mi amigo, mi hermano, necesitamos tener una pasión en nuestro corazón por Dios hoy que nadie nos ve. Porque entonces cuando estemos en la plataforma, eso se va a reflejar. Porque entonces cuando logres el propósito de Dios, cuando Dios haga lo que va a hacer con tu vida, eso no se te va a olvidar. Mis amigos, los amo con todo mi corazón. De verdad, que Dios me los bendiga mucho. Permítanme hacer una oración por ustedes. Padre, que cada uno de mis amigos que escuchó este breve mensaje pueda tener en su corazón el deseo, Señor, de buscarte, de adorarte, de bendecirte, Señor. Que hoy que nadie nos conoce, probablemente que hoy que estamos metidos, sentimos nosotros en el hoyo más profundo, hoy podamos nosotros levantar nuestra voz como lo hicieron Pablo y Silas y adorarte y bendecirte cuando nadie nos escucha, cuando tal vez nos escuchan solamente la gente que está cerca de nosotros, cuando solamente tal vez algunos pocos pueden decir, él adora, él es un hombre, él es una mujer que busca la presencia de Dios. Padre, que aunque sea eso, Señor, en nosotros siempre está el deseo de adorarte, de buscarte, que amemos tu presencia, Señor, porque yo sé que a la larga, que después cuando mis amigos crezcan, cuando mis amigos logren los propósitos que tú tienes para ellos, no se les va a olvidar que los inicios fueron en su cuarto, que los inicios fueron a solas, que los inicios fueron en la soledad, cuando ellos te buscaban a ti y aparentemente nadie los conocía, y después que sean conocidos seguirán adorándote y buscándote porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias porque no nos has dejado y no nos vas a soltar. Esa es tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, los amo, muchachos, los amo, los bendigo y que Dios esté con ustedes. Sigamos adelante, estamos orando y Dios no nos va a dejar. Esa es su promesa. Dios los bendiga. Bendiciones. Nos vemos pronto.